Andreok eta ondo etorri Arabako enpresa bigarren foroa ematea helburu duen ekitaldi honetara. Buenos días y bienvenidos a la segunda edición del Foro Empresarial Álava, organizado por El Correo junto con Laboral Kutxa y BSK Legal y Fiscal. Un encuentro que se celebra en un año muy especial para El Correo porque, como saben, celebra su 75 aniversario. Darle también la bienvenida y las gracias por aceptar la invitación de esta casa del Correo al presidente de CIE Automotive, Antón Pradera. Eskerrik asko, gracias. Él será el protagonista de este foro que va a estar moderado por mi compañero Manu Álvarez, corresponsal económico de El Correo. Y todos ustedes también tienen la oportunidad de participar en este encuentro porque en sus mesas tienen unas tarjetas donde pueden escribir preguntas que deseen hacerle a nuestro ponente, sugerir ideas o incluso también aportar, ¿por qué no?, experiencias. Aquello que deseen conocer lo reflejan en las tarjetas y los azafatos y azafatas lo irán recogiendo para hacérselas llegar a nuestro moderador y así trasladárselas a nuestro invitado. Pero antes contaremos con las intervenciones del presidente del Correo, don Enrique de Ibarra, el presidente de Laboral Kutxa, Txomin García, y el socio director de BSK Legal y Fiscal, Ramón Solorzano. Gracias también a las autoridades por su presencia. Sabemos cómo tienen su agenda de apretada y si cuentan con otros compromisos, atiéndanlos. Desde aquí, nuestro agradecimiento por acompañarnos. Bueno, pues no quiero extenderme más y no voy a hacer esperar a nuestros anfitriones porque para comenzar este acto voy a pedir al presidente del Correo, a don Enrique de Ibarra, que si es tan amable, se acerque al escenario y nos dirija unas palabras de bienvenida y de apertura del foro. Cuando quiera. Egunon danori, buenos días a todos. Diputado General de Álava, Ramiro González, alcalde Gorka Urtaran, presidente de Laboral Kutxa, Txomin García, socio director de BSK, Legal y Fiscal, Ramón Solorzano. Queridos amigos, este foro que el Correo Laboral Kutxa BSK hemos convocado hoy en Vitoria es un signo de la llamada nueva normalidad. Una época en la que, sin perder de vista los problemas que aún genera la pandemia, tratamos de recuperar el ritmo normal de la actividad. Volvemos a hacer las cosas que durante un tiempo han sido extraordinarias o incluso imposibles, y eso ya es una buena noticia. Nos encontramos en Vitoria, un lugar estratégico, cruce de caminos ya desde la época de los romanos, donde la vida cultural y económica se ha desarrollado al abrigo de un ambiente acogedor, pese a los rigores del invierno, y lleno de iniciativas. Un lugar abierto al mundo. A ese mundo que a la vez es como Manuel y Iradier exploraron y recorrieron, donde Adriano VI recibió la noticia de su nombramiento de Papa, cuando estaba en esta ciudad ejerciendo como regente de España. O donde Napoleón durmió unos días, años antes de que su hermano José fuese derrotado en la batalla de Vitoria. Para hablar del futuro, que es lo que vamos a hacer hoy, hay que tener siempre presente la historia. El Correo ha sido y es parte de la historia de Álava. Este año celebramos el 75º aniversario de nuestra presencia en esta tierra, con una clara vocación de servicio a la sociedad. Informar, trasladar opiniones, actuar de instigadores del debate social han sido siempre nuestros objetivos y ellos van a seguir siendo, junto con el rigor en nuestra forma de concebir un medio de comunicación, los motores de nuestra actuación. He hablado de historia, una disciplina que nos remite a la épica, pero ya que estoy en la ciudad en la que nació Ernestina de Champurcín, dedicaré unas palabras a la poesía, que también nos remite a la lírica. Hemos pasado momentos difíciles con la crisis sanitaria de la que hoy estamos saliendo, como digo. Ernestina de Champurcín, que tuvo una vida azarosa
y dura que le llevó al exilio, supo sobreponerse y adaptarse a la nueva realidad mexicana. De la obra de esta admirable y valiente hija de Vitoria son unos versos que transmiten renovación, energía y confianza en el porvenir. Dicen así: ¿a dónde vamos? Dime. Aún nos quedan paisajes con frondas ignoradas y orquídeas que navegan en busca de su nombre. Hoy estamos aquí para hablar de eso, de paisajes con frondas ignoradas, del futuro del sector del automóvil que tanta importancia tiene en este territorio y que es una pieza clave en el bienestar de esta sociedad. Tenemos una fábrica como la actual Mercedes, moderna, innovadora, tractora, que nació en los años 50 y que en Vitoria fue conocida durante años como DKV. Nadie entendería Álava y la Vitoria de hoy si la factoría Michelin, inaugurada en 1960 y que emplea a más de 3.000 personas. Y junto a estas empresas hay otras muchas, pequeñas y medianas, que fabrican componentes para el sector de automoción. El sector del automóvil, como el de los medios de comunicación y, por supuesto, la banca, viven unos momentos de profunda transformación. La transición energética, en el caso de la movilidad, y el triunfo de lo digital en el mundo de la información y también en el sector financiero nos obligan a hacer cambios. Pero ¿hacia dónde? ¿Cuáles son las apuestas acertadas? Volvemos a los versos de Ernestina de Champollion. ¿A dónde vamos? Dime. Aún nos quedan paisajes con frondas ignoradas. Para zambullirnos en las frondas de ese futuro, hoy contamos con un ponente de lujo, Antón Pradera, presidente de CIA Automotive, al que quiero agradecer de manera especial su presencia y su participación en este acto. Es un placer para mí compartir con ustedes, así como poder valorar personalmente su confianza. Sepan que cada día renovamos nuestro compromiso por una información veraz, contrastada y rigurosa. Sepan también que siempre procuramos hacernos ecos de sus éxitos y de sus dificultades. Muchas gracias a todos. Eskerrik asko. Mila esker, Deibarra jauna. Ondoren, Laboralkutzako lehendakariaren hitzak entzungo ditugu. Txomin García, presidente de Laboralkutza, nahi duzunean. Parece que nos dejan quitarnos un rato la mascarilla. Agintariak, enpresen ordezkariak eta etorri zareten lagun guztiak, egun on dagizuela eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Gaurkoan ez neukan COVID-19 edo pandemia hitzak apaltzeko asmorik. Baina tira horiek izan ziren 2020an Arabako bigarren foro enpresariala ez ospatzearen arrazoiak. Pozarren hartzen dut berriro ekitaldi honetan zuek guztiekin biltzeko aukera izatea. Es un gran placer, por lo tanto, sentirme de nuevo cerca de tantos amigos y amigas del mundo institucional y empresarial de Álava, a los que agradezco su asistencia a este foro. Y muy especialmente a Antón Pradera por su disposición y voluntad de compartir este rato con todos nosotros. Estoy totalmente convencido de que su intervención será de gran interés y que desde su visión y experiencia nos aportará mucho con su ponencia, especialmente en un momento de incertidumbre y transformación de un sector tan importante para nuestra economía como es la automoción. Una vez superado 2020, un año que marcará nuestra historia por todo lo que nos ha llevado, tanto en el plano personal como en el económico, parece que avanzamos, no sin dificultades, en el tren de la recuperación. Los datos van marcando esta dirección y las expectativas empresariales escalan ya en la zona de la expansión. Según los resultados de la encuesta que realizamos desde el Departamento de Estudios de Laboralkutza, el valor del índice de confianza empresarial se ha situado en 55,6 para este último trimestre de 2021, desde un 52,7 del trimestre anterior y muy por encima del 42,8 del primer trimestre. El valor del índice por encima de 50 implica estar en zona de expansión. Sin embargo,
en el ámbito económico persisten las dificultades que se están produciendo en las cadenas de suministro globales y que afectan particularmente al sector industrial. Además, el rápido incremento de la demanda y el imparable incremento del costo de la energía está produciendo un sustancial aumento del precio de los productos básicos, con lo cual nos encontramos en una encrucijada a la hora de valorar la posible evolución del binomio crecimiento-precios a lo largo de los próximos trimestres. Así pues, aunque empezamos a ver con respecto a algunos nubarrones, el crecimiento sigue siendo robusto y seguimos confiando en que los efectos de la respuesta de la eurozona a esta crisis, tanto desde la perspectiva de la política monetaria como de cierta relajación fiscal, sigan ayudando a que los países puedan hacer frente a los retos y al deterioro socioeconómico producido por la pandemia. Además, una vez más, quisiera subrayar la importancia de la implementación de los fondos Next Generation para impulsar proyectos de valor estratégico, proyectos de grandes empresas, como no, pero también de las pequeñas y medianas empresas que son parte fundamental de nuestro tejido económico. Muy conscientes de todo ello, desde Laboral Kutxa queremos trasladar todo nuestro compromiso en facilitar a las empresas ese camino que empieza con el diseño del proyecto, su acercamiento a las diferentes convocatorias y finaliza, o debería finalizar, con su financiación. En la última encuesta de confianza a la que hacía referencia anteriormente, el 17% de las empresas encuestadas manifestaban contar con proyectos para diferentes convocatorias de los fondos Next Generation, pero el 58% de las mismas nos decían que no tenían conocimiento de dichos fondos ni de su gestión. Está claro que tenemos que seguir trabajando y colaborando con el tejido empresarial para que ninguna empresa, sea grande, mediana o pequeña, con proyecto viable y susceptible de acceder a este tipo de subvenciones en las diversas convocatorias, deje escapar esta oportunidad. Besterik ez, gaurkoz, konfiantzaz lan eginez eta guztion konpromisoarekin, hanka bat airean eta bestea lurrean dugularik aurrera joango gara guztiok. Eskerrik asko berriro eta egun ona pasa. Eskerrik asko zure hitzengatik, García jauna. Bueno, a continuación voy a ceder la palabra al socio director de BSK Legal y Fiscal, Ramón Solorzano. Cuando quiera. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a todos los presentes por asistir a este acto organizado por el Correo, en el que vamos a tener ocasión de compartir la visión de la economía, de las empresas, desde la óptica de una persona pues, tan referente en el ámbito empresarial como es nuestro invitado Antón Pradera. El informe económico sobre la economía vasca 2020, elaborado por Caja Laboral y que recientemente tuvimos ocasión de analizar en el día de ayer, analizaba el 2020 como un año aciago. Chomín, estoy contigo, fue un año aciago, sin duda, para todos. Pero también eventos como el día de hoy, este foro, yo creo que son motivo de alegría, de esperanza, de que vamos dejando atrás lo peor de la crisis y que podemos nuevamente compartir momentos de conocimiento, de networking, que todos estamos deseando. Obviamente, sin olvidar a todas las personas que hemos dejado atrás, que lamentablemente han perdido sus vidas por la pandemia. Revisando lo que decíamos en el foro 2019, la verdad es que las conclusiones obtenidas nos han durado muy poquito. Han desaparecido. Llegó la pandemia y tanto en el plano personal como empresarial nos descolocó. No sabíamos dónde estábamos, qué es lo que pasaba. Y eso nos llevó a una reflexión. Desde BSK, obviamente, hemos realizado esa reflexión con nuestros clientes y la estamos realizando constantemente. Y en este contexto, tal y como hicimos en el 19, dejadme que comparta con vosotros una serie de reflexiones, inquietudes que, bueno, en las paredes de nuestro despacho, pues con las empresas, operadores de diferente tipo empresarial, nos comparten y nos transmiten ante esta situación, ¿no?
Y como primera conclusión que podemos extraer de las mismas es la idea de fragilidad, de debilidad, de inquietud hacia lo que viene. Permítame que parafrasee lo que ya dije en el 2019, en el que ya hablábamos de una coyuntura complicada, de una situación geopolítica que nos hacía vivir en una constante incertidumbre, una globalización en la que un estornudo en Asia llegaba rápidamente a nuestro territorio en Álava y nos hacía ser muy conscientes de esa situación. Y no serlo, el estar metidos en nuestras pequeñas instalaciones, en nuestro pequeño pabellón, desde luego nos podía llevar para adelante. Y aquellos que todavía no se han dado cuenta, yo creo que con esta crisis han tenido una plena conciencia de la misma. Sin duda alguna, el epicentro económico mundial ha cambiado. Ahora se ubica en Asia, no estamos diciendo nada distinto. Nuestra vieja Europa, nuestra querida Europa, parece que se está quedando atrás. Pero, sin embargo, si queremos una competencia sana entre empresas, pilares como el conocimiento, la inversión, la competencia, las personas, creo que son fundamentales. Y de eso, señores y señoras, creo que en Europa algo tenemos. Tenemos una expertise que debemos poner en marcha y poner al servicio de nuestras empresas. Cuando apenas han pasado 20 meses de la pandemia, empezamos, y en los corrillos lo hemos visto, a obtener noticias positivas, crecimiento de la actividad empresarial, mejores tasas de empleo, lo cual sin duda ninguna nos lleva al optimismo. Y todo ello a pesar de muchos de los temas que ya hemos venido hablando aquí, de un incremento brutal de precio de las materias, de desabastecimientos, de incremento de los precios de energía disparatados, que nos hacen pensar nuevamente en esa fragilidad de la que hablábamos. Y en todo este contexto, ¿qué nos piden las empresas? ¿Qué nos plantean? ¿Qué nos sugieren? Bueno, pues varias cuestiones que me gustaría compartir con todos vosotros. Reconocen que no serían capaces de aguantar otro golpe como el que han sufrido. Yo creo que eso es una evidencia que todos podemos compartir. Y si eso es así, pues nos obliga a hacer una reflexión sobre bases distintas de las que veníamos construyendo nuestro futuro. Tendremos que hacer, como la banca tan acostumbrada está, nuestros propios test de estrés, test de resistencia o como les queramos llamar, pero saber si estamos preparados para aguantar una situación tan compleja como la que se nos avecina. Y quizás en esta reflexión tendremos que empezar a pensar que igual no tenemos que caminar en solitario, que igual las alianzas, incorporar socios, capital riesgo, pueden ser una buena solución para la situación que nos ocupa. Nos comentan también que desde el punto de vista del endeudamiento tienen cierta tranquilidad porque la moratoria concursal está dando una tregua para poder asumir deuda, quizás sin responsabilidades legales, pero que en marzo de 2022 esto desaparecerá. Y nos obligará a saber si nuestro cash flow es suficiente para pagar la deuda y seguir generando nuestra actividad. Y si seremos capaces de generar nuestro empleo o empezaremos a generar una situación de solvencia. También se preguntan si serán capaces a partir de marzo de hacer las devoluciones importantes de los préstamos asumidos, vía ICO, Cargi, Avalays que se han dado, pero que salvo que vamos a tener una modificación de sus condiciones, nuevamente en marzo del 22 volveremos a tener una situación complicada. Nos preguntan también, Chumi ha hecho referencia a ello, como no podía ser de otra manera, ¿dónde están los fondos Next Generation? También nos lo preguntamos nosotros, ¿dónde están? Mucho se planea, pero poco se aterriza sobre esta materia, lamentablemente. ¿Van a llegar? Seguro, pero una recomendación, yo no fiaría a corto o medio plazo una estrategia clara que esté basada exclusivamente en los fondos Next Generation. Busquemos alternativas y si llegan, mejor. Nuevamente, previsión. También las empresas comparten que es de agradecer el comportamiento que han tenido las administraciones en todo este periodo. Más allá de cuestiones de tiempo o forma, yo creo que han estado a la altura y han ayudado a las empresas para poder llegar hasta este momento. Se preguntan también y se cuestionan si están lo suficientemente preparadas para abordar los retos que la digitalización implica. Muchos de vosotros estáis muy bien preparados, pero para otros muchos os ha venido de repente y desde luego hay muchas cosas a hacer, sobre todo en el ámbito del e-commerce. Y una reflexión también muy importante, ¿no? Todo esto conviene hacerlo desde una cohesión interna, aprovechando nuestros valores propios, lo comentábamos también en el anterior foro. Nuestro concierto económico creo que nos da unos valores muy relevantes que nos permiten competir unidos y no separados en un ámbito internacional.
Recuerdo, para todos aquellos, yo creo que en esta sala sois bien conocedores, que Álava es una provincia netamente industrial, la provincia más industrial de España. Cerca del 30% de su PIB tiene que ver con la industria. Y ya termino. Con un dato para el optimismo y a su vez con el realismo. Nuestros grandes amigos del SEA, de SEA Empresas Alavesas, en su observatorio de avance de la economía, nos han ido acompañando en toda esta situación del COVID para ver qué es lo que ocurría, y en los últimos datos que nos han podido reflejar podemos extraer consecuencias que un porcentaje muy alto de nuestras empresas alavesas, cercano al 87%, están desestimando cualquier actuación de medidas de reestructuración laboral, ya las han abandonado. Un importante porcentaje, cercano también al 50%, como decía Txomin, la importancia, siguen con sus planes de inversión, muy relevante para seguir generando actividad. Y un porcentaje no desdeñable, cercano al 23%, están pensando en contratar a nuevo personal. Por tanto, optimismo, pero basado en el realismo. Y por último, ya hago una reflexión, tanto desde el punto de vista social como personal y profesional y empresarial. Creo que debemos vacunarnos todos contra este aciago 2020, este complejo 2021, con una buena dosis, no sé si una dosis, 2 o 3, de valores. Valores que son nuestros valores, los que ya tenemos, los que nos han traído hasta aquí y que sirven para demostrar nuestra forma de decir, de hacer, arraigada en el territorio y, por supuesto, muy respetuosa con los objetivos del desarrollo sostenible. Muchas gracias y seguro que Antón nos podrá ilustrar sobre todas estas cuestiones. Gracias. Eskerrik asko, Solorzano jauna. Bueno, se lo comentaba al principio, hoy nuestro invitado al Foro Empresarial Áraba, y a quien voy a ceder a continuación la palabra, es Antón Pradera, presidente de CIA Automotive. Señor Pradera, cuando quiera con su intervención, 20 minutos aproximadamente, y después llamo al moderador de este foro. ¿De acuerdo? Adelante, cuando quiera. Bueno, buenos días a todos. Como he oído palabras de que como que Antón va a hablar de una ponencia, etcétera, y uno no cree que está para ponencia, está solamente para venir aquí a hablar con empresarios y hablar con ellos pues, de las cosas que nos están ocurriendo y de más o menos cómo vemos desde nuestra posición lo que está pasando, lo que va a pasar, ¿no? Y quizá pues, un poquito el consejo que das un poco en tu casa a tu gente de cómo vienen las cosas, ¿no? Si hacemos una reflexión de lo que estamos viviendo un momento maravilloso, ¿no? Es decir, tenemos, yo diría que cuatro olas económicas que están complicando mucho el escenario, ¿no? Teníamos lo normal de un periodo de recuperación, que sabéis lo que significa, subida de materias primas, etcétera. Pero a esto le sumamos la segunda ola, que es la pandemia, lo cual la pandemia actúa sin ningún tipo de racional económico y de pronto te para un sector, te para un puerto, te para algo, ¿no? Y entonces ya empezamos a hablar, ya no solamente estamos hablando de un tema de subida de precios, sino estamos hablando de otro tema que es aún mucho más peligroso, que es la escasez, ¿no? La escasez de cosas. Puede haber de todo escasez. Hasta este mes de septiembre había escasez de vestidos de novia que no podían llegar de China, ¿no? Es decir, es la escasez que la tenemos que tener muy, muy en cuenta, que es un poco la segunda ola. Luego tenemos una tercera ola, que es la que es toda la legislación del cambio climático. Tenemos el cambio climático, tenemos que buscar la solución y por ello tenemos que iniciamos un periodo de transición en todo el tema del cambio climático. Son tres temas que están afectando. Yo le pondría un cuarto, que también me preocupa mucho y es una idea, incluso a nivel político, o sea, que es antiglobalización. Resulta que ahora todo el mundo quiere pensar que la globalización es mala. Es una cosa que es absolutamente inentendible. Y además, todos los días estás leyendo en los medios que el Brexit es terriblemente malo, pero que la globalización es tan mala como el Brexit. Pero vamos a ver si son dos movimientos contrarios. Uno de los dos era bueno, digo yo.
Bueno, pero es que con la globalización volvemos a darle más leña al problema de precios, al problema de escasez, ¿no? Es decir, esos son un poquito los 4 temas con los cuales nos tenemos que mover. Bien, bueno, debido a estas 4 olas, ¿qué es lo que nos está pasando? Bueno, nosotros vivíamos plácidamente, y el plácidamente lo pongo con comillas, en el año 19 vivíamos un mundo en el que básicamente el problema mundial era un problema de demanda. No había forma de que la demanda mundial fuera para adelante. Se hablaba de problemas de clases medias que iban bajando de nivel, se hablaba de problemas de que los salarios no mejoraban, etcétera, etcétera. Era el 19 un esto. Bien, ¿qué llegamos? Estamos ahora que por todas estas 4 olas lo que estamos viviendo son todos los shocks de oferta, y hemos pasado de tener un problema de demanda a vivir shock de oferta. Bueno, en el shock de oferta hay gente que le va bien y hay gente que le va mal. Es decir, esto es una cosa que yo me imagino que el problema de la energía es terrible para las familias españolas, pero es maravilloso para el señor Putin. Es decir, que bueno, son los shocks de oferta, que es lo que tenemos y estamos viviendo. Bien. ¿Por qué hablo del tema de los shocks de oferta? Hablo de esto porque en nuestro sector, en el sector de automoción, yo creo que es uno de los temas que vamos a vivir. Es uno de los temas que vamos a vivir y nosotros tenemos, entre todas estas olas, sufrimos todas y digo sufrir, pero también hay temas de estas olas que son maravillosos para nosotros. Vamos a hablar de lo bueno. ¿Lo bueno qué es? Bueno, está claro, si miramos a largo plazo, está claro que el mundo será eléctrico, el todo eléctrico. Está claro que todo el tema del CO2, todo el tema de los motores de combustión, etcétera, es una cosa que irá poco a poco o rápidamente desapareciendo y el mundo será eléctrico. Bueno, si uno está en un sector que tiene 1.400 millones de vehículos en el mundo, el parque mundial, y de pronto alguien dice, oiga, que estos 1.400 millones tienen que ser todos eléctricos, pues fantástico, fantástico, porque tenemos que hacer la renovación de 1.400 millones de vehículos. Luego, desde el punto de vista del plazo, esto es un tema estupendo. Y esto solamente mirando el mundo del CO2 y el mundo del fósil. Pero es que además, luego viene otro mundo y es el mundo del coche autónomo. Entonces, cuando veamos el coche autónomo, fijaros, lo que va a hacer es que va a quitar la dependencia en el transporte de uno de los elementos que hoy en día es el primero o el segundo coste, que es el coste laboral. Entonces, cuando estemos hablando de un señor que se está moviendo en la ciudad, seguramente no tendrá mucho sentido que un autobús con un señor esté llevando a una persona, a 2 personas, excepto en las horas punta. Bien, y parece como que tiene también bastante sentido que se vaya hacia unidades mucho más pequeñas y que podamos tener aún un mayor número de unidades de vehículos. Con lo cual, uno a largo plazo, y por todos los cambios del sector, lo ve positivo y lo ve bien. Bien, ¿dónde está el problema? El problema está en el punto primero. El problema está en que tenemos una época en la que es muy difícil planificar y en la que es muy difícil gestionar esto. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué va a ocurrir, porque nadie conoce los colaterales de cada cosa. Y este es un poco el problema que tenemos. Entonces, ¿este qué es un año? Pues es un año en el que cuando uno ve el mapa de riesgos, otras veces, bueno, piensa el mapa de riesgos, bueno, va, paso. Este año no, este año el mapa de riesgos es fundamental porque es que te puede caer por cualquier sitio. Y uno llega a la conclusión que el control de colaterales es muy complicado. Es decir, nosotros iniciamos el año pasado, bueno, este año, que ya es pasado porque ha cambiado el año, ¿no? Iniciamos pensando que recuperábamos el sector que venía de 95 millones de vehículos, había pasado a 75 en el 20, pensábamos que este año nos íbamos otra vez a 85 y íbamos para arriba.
Estamos acabando el año y ya estamos pensando que 75 es una cifra que está bien, con lo cual repetiremos el año de la pandemia. Nadie cuando empezó el ejercicio podía prever lo que está pasando, pero es que el problema de los chips, que ha sido un poco nuestro problema de escasez del año, es muy curioso porque incluso hace 3 meses, hace 4 meses, las previsiones tampoco la gente, nuestros clientes, la gente final del sector conocía cuál era la situación real del tema, ¿no? Bien, esto tiene muchas consecuencias, es decir, el estar en un sector en el que incluso tus clientes no saben a dónde van, te da un problema. Te da un problema de gestión, ¿no? Bien, el tema del colateral, pues el tema del colateral te puede venir por cualquier lado, con lo cual hay que tener mucho cuidado. No sé, nosotros ahora mismo estamos muy preocupados por un tema que es el tema del magnesio. El tema del magnesio, por un colateral energético en China, determinadas provincias, para poder cumplir sus límites de CO2, han parado producción de magnesio, y entonces resulta que son provincias que hacen el 85% mundial de la producción y necesitamos que vuelvan a producir y que empiecen. ¿Por qué? Pues porque el magnesio en sus aleaciones, básicamente con aluminio, es la base de un montón de productos. Bueno, este tema de la escasez, yo me acuerdo hace unos meses que leía la primera cosa que a nosotros no nos tocaba, pero que iba referida curiosamente a las latas de Coca-Cola, que habían cambiado de color, y habían cambiado de color porque no había las materias primas del colorante para poder realizar ese producto. Bueno, pues de eso estamos hablando, y este es un poco el tema que a mí por lo menos más me preocupa del sector. Yo sé que el final es fantástico, que todo está muy bien, que nos va a dar una demanda maravillosa, pero el problema es que tenemos una transición y a ver cómo es el control de la transición, ¿no? Y que en esta transición nos puede venir el problema de la escasez desde cualquier sitio, porque no solamente estamos hablando del tema de materias primas, y luego un tema de cuidado, porque la legislación muchas veces es muy voluntarista, ¿no? Pero es que además ya no solamente es que tengas una legislación voluntarista, es que estamos hablando de un mundo hay un término que es una palabrota, pero que la financiarización, no el mundo financiero, sino la financiarización de todo, pues hace que todo sea aún más difícil de prever, ¿no? Es decir, tenemos temas como, por ejemplo, el tema de la tasa del CO2, ¿no? Pues el tema de la tasa del CO2 es un tema que ha entrado todo el mundo financiero, han entrado los fondos, y ya estamos hablando de una cosa que ya no hay quien lo controle, o que por lo menos da una cierta sensación de dificultad terrible de control, ¿no? Cuando luego está afectando a millones de familias en Europa, ¿no? Una cosa muy curiosa. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de tenemos problemas para tener una idea clara de lo que vamos a producir el próximo mes. Este es nuestro problema, es un problema de gestión ahora. Entonces, ¿cómo vemos nosotros el tema? Nosotros vemos el tema de una manera muy sencilla. Hay que ser muy ágil. Es decir, la agilidad es la palabra mágica hoy. No empleo la palabra flexibilidad porque flexibilidad está ya tan... En fin, la gente cree que cuando hablas de flexibilidad ya solo quieres echar gente a la calle, alguna cosa de estas. No vamos a hablar de eso. Hablamos de agilidad de gestión. Una agilidad de gestión que incluso que podría afectar, ayer lo comentaba con una persona, podría afectar incluso a la gobernanza en muchas compañías, que los consejos de administración pueden quedar un poco lejos de la gestión, porque la gestión tiene que ser terriblemente ágil. Ahora mismo, este año, hemos vivido momentos en los que 4 días antes, 3 días antes, el cliente te ha dicho que cierra, porque el cliente tampoco sabía que iba a cerrar. Es decir, estamos hablando de un problema de falta de certezas, se están viviendo unos riesgos, el famoso tema de la escasez, que es un problema. Bueno, repito, en el tema de la escasez,
puede tener también componentes muy positivas para determinada gente. Es decir, este es un sector que, si os fijáis, la mayoría de las marcas van a ganar más dinero que el año anterior y que el anterior. ¿Por qué? Porque en el fondo han pasado a tener el problema contrario al que han tenido en los últimos 10, 15 o 20 años. Es decir, la demanda es muy superior a la capacidad de producción. Y entonces lo que estamos asistiendo es a una subida de precios en el sector. Esto, para el cliente final, bueno, y se está viviendo pues una época en la que no es tan mala para los OEM. Bueno, ¿cómo vamos a vivir el futuro? Porque claro, estas son posiciones que algunas son muy, muy positivas para ellas. Ayer había una firma estadounidense del sector que decía que no volvería a tener un stock de red como el que había tenido históricamente, que ya iba a otro mundo, ¿no? Bien, bueno, este es un desideratum que yo me acuerdo que hace 30 años todo el mundo decía que iba a ser así el mundo, que el mundo iba a esto, y ciertamente estamos hablando de un tema de cadena de producción, etcétera, que es posible hacerlo, es decir, que no hay un grave problema, pero en cambio siempre ha habido un punto en el cual el egoísmo de cada marca, y digo el egoísmo en el sentido de que cada uno quiere incrementar su cuota de mercado, esto hace que al final la necesidad de un stock es fundamental para esto. Bueno, ¿cómo vamos a vivir? Como ahora, que todo el mundo que pide un coche le están diciendo que 9 meses, 6 meses, etcétera, porque no hay nada en stock, o volveremos al mundo del stock. Bueno, yo creo que es muy difícil no perder cuota de mercado si no tienes stock, si no tienes coches para dar. Con lo cual, creo que uno puede ser muy optimista respecto a los 2-3 años próximos por una razón, porque la vuelta al stock en red te puede suponer que ese año la producción de coches pueda ser un 15-20% por encima de la demanda, porque este es el proceso contrario que nos tiene que llegar. Bueno, y esto ocurre en Estados Unidos, esto ocurre en Europa, esto está ocurriendo en todos los sitios. Con lo cual, yo creo que podemos ser optimistas en cuanto a volumen, etcétera. No podemos ser optimistas en cuanto a planificación, tenemos que ser muy ágiles y movernos muy rápido. Y además, nadie ha acertado en los volúmenes. Sabéis que cuando estamos hablando de la industria de componentes tiene una cosa buena, y es que básicamente la industria de componentes invierte para los próximos 5 o 7 años de algo, cualquier pieza, cualquier parte del automóvil. Son 5 o 7 años de inversión en la que el precio lo tienes asegurado, tienes unas condiciones marco aseguradas, pero tu problema es que tienes riesgo volumen. Es decir, tú al final te vas a comer si se venden 30.000 en vez de 50.000, o te vas a aprovechar si se venden 70.000 en vez de 50.000. Bien, bueno, está claro que un cierto riesgo volumen de lo anterior lo tenemos. Y tenemos que inversiones realizadas van a tener un poco menos rentabilidad de la esperada, pero a la vez también tenemos que todo lo nuevo que nos está llegando del coche híbrido y del coche eléctrico nos da una gran oportunidad. Y además nos da una gran oportunidad mirándolo sectorialmente, viendo que las cuentas de resultados del sector de los OEM han mejorado, y eso es muy bueno. Es muy bueno porque significa que habrá luego un mayor reparto para toda la cadena. Y esta es otra de las partes positivas. Entonces, como resumen, yo os diría que cuidado con todos los colaterales de escasez, una gestión muy, muy cercana al territorio, muy pegada a cada zona, porque cada zona va a tener un problema distinto. Y no sé, yo este año he visto que muchas veces, hasta casi de forma milagrosa, se van solucionando determinados temas. Y este es un tema muy, muy importante. Y luego, gestión.
seamos serios. Si dentro de unos años miramos qué ha ocurrido, veremos que los que han gestionado bien han ido para adelante. Es decir, aquí no hay excusas. El que gestione bien va a salir bien. Esto es claro. Ahora mismo, quizá algunas empresas que tengan una estructura preparada solo para el crecimiento, con un exceso de estructura, pueden tener un problema. Es decir, no estamos en un momento de gestión del crecimiento estable y tranquilo. Estamos en un momento en el que, lo que hemos dicho, la agilidad, el cambio, rápidamente tenemos que ir moviéndonos a todo lo que viene. A nosotros, todo el mundo digital, la industria de automoción en general, siempre ha sido un poco el modelo de todo lo que es la manufactura y el proceso en el mundo industrial. No porque seamos más guapos o más listos, no, simplemente por una razón, porque es que nosotros hacemos muchas piezas de cada cosa. Entonces, al hacer muchas piezas de cada cosa, siempre tienes la posibilidad de poder mejorar el proceso de una forma estadística prácticamente, ¿no? Con lo cual, bueno, entonces siempre nos ha sido más fácil entrar en todo lo que es el 4.0, en fin, todo este mundo que para nosotros es un mundo en el que nos sentimos muy cómodos y vamos a ir bien. Pero yo vuelvo a decirlo, hay que gestionar. Vais a ver cuentas de resultados absolutamente distintas. Vamos a ver a gente que le va bien, a gente que le va regular y a la gente que le va a ir muy mal. Pero básicamente por esto, por el tipo de compañías que tienen y estas compañías si se pueden o no se pueden meter en temas de agilidad. Para mí es el tema fundamental y creo que podemos tener unos primeros meses muy complicados. Después, racionalmente, viene un periodo muy bueno por el tema de los stocks tienen que volver y este es un tema muy importante. Estamos hablando en red, en promedio mundial, podemos hablar de que el stock en red suele estar entre 60 y 90 días. Fijaros, 60 y 90 días de producción lo que es esto, y ahora Estados Unidos puede estar en 20 y tantos días, etc. Es decir, esta es una vuelta y esta la vamos a tener y la vamos a ver. Si a esto sumamos que tenemos que volver de los 75 millones, tenemos que volver a 95, etc., bueno, pues es claro que solo podemos ser optimistas una vez pasada esta locura. En el tema de la locura en la que estamos metidos, yo creo que nadie puede decir exactamente cómo vamos a salir de ella, ¿no? Es decir, nosotros somos empresarios y estamos en la interrogación, porque vivimos siempre la interrogación. Entonces, hoy el que sepa qué va a pasar, si realmente la subida de precios ha venido, digo el IPC, etcétera, han venido para quedarse o no han venido para quedarse, bueno, yo oigo de todo, pero yo hay un tema que no es que sean gurús, pero que uno por lo menos tiene que mirar, ¿no? Y es que si uno ve todos los mercados financieros en el largo plazo, nadie está pensando que la inflación ha venido para quedarse. Es decir, al final, los tipos de interés de largo, etcétera, están funcionando muy bien. Entonces, yo vuelvo al comienzo. Teníamos un problema de demanda cuando empezó esta historia, cuando han empezado todas las historias. El mundo no estaba sobrecalentado, sino al contrario. Estaban todas estas teorías de que la demanda de inversión era insuficiente, etcétera, y por eso los tipos de interés, estamos viviendo tipos de interés negativos. Sí, de acuerdo, porque los bancos centrales lo están haciendo, pero también porque no había demanda de inversión. Estamos hablando de un cambio tecnológico que realmente es tal la eficiencia y la productividad del cambio digital que hace que realmente la necesidad de inversión no sea muy grande. Fijaros ahora, cualquier tema que esté en la nube, la cantidad de inversiones empresa por empresa que está quitando es espectacular.
Entonces, a mí me suele gustar mucho siempre situarme en qué pensaba hace 18 meses o qué pensaba hace 24 meses. ¿Por qué? Porque creo que muchas cosas vuelven. Intentar ver el mundo como está hoy, vale, una cosa es que tomemos las medidas para resolver lo de hoy, pero seguramente lo que pensábamos hace 24 meses volverá, ¿no? Y es así, es así. Yo estudié en Vitoria y cuando ahora estaba viniendo y estaba viendo el maravilloso tiempo de Vitoria, digo, hombre, ya estamos como siempre, ¿no? Hay que volver un poco a lo anterior. Entonces, esto es fácil, ¿eh? No hay que volverse loco, o sea, está así. Sí, y esto sí que hay determinadas tecnologías en automoción que van a sufrir un poco más. Hay determinadas tecnologías que van a sufrir un poco más. Y yo lo que animo a la gente que está solo en esas tecnologías, lo que les animo es a que cambien un poco en el sector, a que se busquen otra tecnología. Porque en todos los procesos y en todos los cambios hay tecnologías que van a ganar y tecnologías que van a perder. Y hay determinadas tecnologías, determinados tipo de piezas, etcétera, bueno, pues que lógicamente si estamos hablando de un motor de combustión, pasamos a un motor eléctrico que tiene muchas menos piezas mecanizadas, etcétera, bueno, pues cada uno tiene que aplicar el catón y tiene que saber qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y tenemos tiempo, es decir, tenemos tiempo. Los cambios en este sector no pueden ser disruptivos tipo el iPhone, no. Aquí es una disrupción de años, ¿de acuerdo? Vas cambiando, pero en el fondo, cuando hablamos de un coche eléctrico y lo comparas con un coche de combustión normal, de fósil, ¿qué diferencias hay? Bueno, pues seguramente no más allá del 10-12%, es decir, todo lo demás es lo mismo. Es cierto que a partir de ahí empieza luego toda una serie de cambios, algunos que ya existían, como por ejemplo, ¿cómo viene el coche del futuro? Bueno, el coche del futuro tiene que mejorar la batería, todos queremos tener unas baterías que aguanten muchos más kilómetros, todos estamos con el sueño de que un día nos llegará el tema del litio sólido, ¿vale? La batería de litio sólida y, bueno, y ahí tenemos básquetbol, etcétera, etcétera. Todo va por buscar esto, llegar a esto que nos permita pues, una mejora de un 40 o un 50% de la batería actual. Bien, junto a esto hay que seguir aligerando el coche tiene que tener, pero poco a poco, es decir, tú no tienes en el mundo aluminio suficiente para cambiar el coche, o sea que el coche tendrá que ir poco a poco mejorando, como ha hecho siempre, pues todo el tema de las resistencias del acero, etcétera, etcétera, para poder bajar espesores e ir bajando kilos. Entonces, seguiremos bajando kilos y tal. Otros cambios, pues habrá cambios ligeros. Por ejemplo, no tendrá mucho sentido que un coche tenga una calefacción como la actual. O sea, esta que ponemos, en la que nos aprovechamos del calor del motor, pues no tiene sentido. En el eléctrico, ¿qué veremos? Veremos interiores de coche mucho más reforzados, aguantando mucho más todo el tema del cambio de temperaturas. Es decir, son todo temas normales, temas de mejora, temas donde hay que estar con los ojos abiertos y estar mirándolo, ¿no? Pero sin ningún miedo. O sea, yo creo que tenemos un sector que, bueno, que esta es su gran transición al coche eléctrico. Ya me están mirando que tengo que terminar esto. Y repito, no tenemos excusa. Esto es gestión, nada más, gestión, punto. Gracias. Gracias por sus palabras y nosotros también tenemos tiempo a lo largo de esta mañana de seguir escuchándole y voy a llamar a continuación a mi compañero Manu Álvarez, corresponsal económico del Correo, encargado de moderar este foro empresarial y trasladar las preguntas que ustedes han escrito en las tarjetas a nuestro invitado. Manu, todo tuyo. Adelante. Muy buenos días. Todos.
Dos informaciones rápidas. La primera para ti, Antón. En el tiempo que llevas hablando, las acciones de CIE, con la bolsa bajando, han crecido, o se han revalorizado ligeramente. Pero las acciones de Dominion, la otra empresa que presides, se han revalorizado bastante, fruto de la presentación de unos resultados, no sé si calificarlos de brillantes, pero por lo menos buenos. La segunda información es para ustedes. Él no solo estudió en Vitoria, él capitaneó el equipo de los corazonistas, que ganó un concurso del que probablemente solo 3 o 4 de los que estamos en esta sala nos acordamos, que era Cesta y Puntos, un concurso de televisión española. Hace apenas unos años. 50. Vamos al lío rápido porque la gente incluso hoy tendrá que trabajar. Has hablado de la transición de la industria del automóvil y hay una parte de la industria vasca, algunos no estrictamente del automóvil, porque fabrican máquinas con las que luego se fabrican piezas, que están en el motor del automóvil y en el motor de combustión. Probablemente vosotros también, y seguro que tú tienes en la cabeza incluso el porcentaje que eso supone. Nos tenemos que preparar, aunque sea mentalmente, para una reconversión, al menos de esa parte de las empresas vascas que están ahí. Sí, bueno, yo creo que toda esta gente... la industria de componentes tiene una cosa. Tú estás invirtiendo para los próximos 5 o 7 años tantas piezas por año, con lo cual tú te vas renovando cada 5 o 7 años haces una cosa distinta, o quizá el mismo producto, pero del nuevo coche. Bueno, es claro, tienes tiempo, es decir, esto no es una cosa que ocurre de golpe, no. Tú ahora mismo estás mirando y dices, bueno, yo en los próximos años de este tipo de producto o esta fábrica concreta va a bajar, porque de esto no se va a hacer. Bueno, pues busquemos otras cosas. Es decir, este es un poco lo que hay que hacer. Por ejemplo, pues no sé, un sector que parece que tiene que sufrir, la forja. Bueno, nosotros, ¿cuál es nuestra idea? Pues nuestra idea es que de forja de acero vamos a intentar entrar fuerte en forja de aluminio. Es decir, hay que buscar la solución, uno no se puede quedar parado, ¿no? Y esto es lo importante. Entonces, mucho mecanizador que está haciendo pieza de motor, ¿no? Bueno, pues tenemos otras partes del automóvil con pieza mecanizada que lo pueden hacer. Y lo que tienen que hacer es pensar que, bueno, el futuro ya no es esto, no son estas piecitas que estamos haciendo, sino ahora vamos a cambiar hacia la transmisión, vamos a cambiar hacia otra parte del automóvil, ¿no? De eso se trata, es decir, se trata básicamente de ir cambiando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos podía afectar a comienzo de todo este proceso como un 20% de nuestra facturación podía estar afectada en total por el tema este del cambio del motor de combustión, ¿no? Nosotros ahora ya lo tenemos ya en el 12, es decir, ya 8 ha entrado prácticamente todo temas de híbrido y eléctrico. Y esto va a seguir. Entonces, ¿qué es? Es estar en los nuevos proyectos. Claro, hay que intentar, como sea, estar en los nuevos proyectos. Quizá un tema que lo han dicho antes de que hablara yo, las empresas del sector debieran juntarse un poquito, es decir, ser un poquito más grandes. Digo porque quizá ahora, para todo el tema de las nuevas piezas del mundo eléctrico, etcétera, esto... no sé, todos sabemos que todo el tema comercial muchas veces tienes que dar una imagen de solvencia, una imagen de posicionamiento a nivel internacional que necesitas una mayor dimensión, ¿no? Y ese puede ser una oportunidad para que determinada gente se junte, ¿no? Pero en el sector hay sitio para poder hacer otras cosas. Has dicho en tu intervención que bueno, la transición energética es imparable, sabemos a dónde vamos. Lo mismo entiendo que has querido decir para el sector del automóvil, pero también has dicho que lo importante es la gestión de esa transición. Y lo que te voy a pedir es el espíritu crítico. Ya sé que tú eres un optimista por definición y biológico, pero que me digas qué parte de la transición energética y del automóvil mirarías hoy con ojos críticos. ¿O la harías de otra manera? Por preguntarte. Bueno, hay un tema muy claro. Es decir, en general, todo el tema del almacenamiento, del tema energético no se ha solucionado. Ese es un tema que afecta a todo el mundo, afecta también a Europa, afecta a todo el mundo
que aún no sabemos cuál es la solución, y cuando digo almacenamiento me estoy refiriendo al tema de baterías, etcétera, no está solucionado, ¿no? Por eso estamos ahora hablando de hidrógeno verde, en fin, pero aún... entonces, avanzar sin haber solucionado el almacenamiento me parece que tiene una parte de esto. Luego, hay cosas que uno no entiende. Por ejemplo, ¿cómo podemos pensar en la India, por ejemplo, en el coche eléctrico cuando, primero, en la India es muy difícil que a tu fábrica llegue la electricidad, es decir, es un tema complicado, problemas de red muy fuertes, pero no acaba el tema ahí. El tema es que el 70% de la producción de electricidad de la India viene de carbón. Lo que vamos a hacer es fastidiar el CO2. Es decir, entonces yo creo que a mí me parece que uno de los primeros temas hubiera tenido que ser solucionar el carbón. Y una vez solucionado el carbón vamos hacia adelante. Fijaros un tema, este año China tiene también unos porcentajes, ha bajado, pero sigue teniendo unos porcentajes altísimos de carbón como base de la producción eléctrica. Entonces, bueno, tenemos una visión eurocentrista del mundo que no tiene nada que ver. Es decir, estamos hablando de unos mercados que van a ser el 50% del mercado mundial de automoción, como es Asia, que son dependientes del carbón para la producción de energía eléctrica. Alguien lo tiene que solucionar. Es decir, a mí me parece maravilloso cuando la gente toma medidas individuales, familiares y personales sobre el cambio climático y nos vamos al meollo de la cuestión, que es qué pasa con la India y con China con el tema del carbón, digo yo. Por introducir un poco no de frivolidad, pero por lo menos sí de aventura. Alguien del público te pregunta, y ya me da envidia que no te la haya hecho yo, ¿qué piensas de los coches voladores? Bueno, nada. No, Ya que en breve, ¿no? No, en breve. No entiendo cómo los medios de comunicación, te la voy a devolver, son capaces de hablar de estos temas. Yo te diré que cuando yo estudiaba algo de lo que luego ha sido mi profesión, me enseñaron en la facultad que el periodismo tenía que cumplir 3 misiones: informar, formar y entretener. Volvamos a las cosas más o menos serias. ¿Crees que, vamos a denominarle crisis eléctrica, esta crisis eléctrica que vivimos coyuntural, probablemente, esperemos, en estos momentos, puede hacer cuando menos repensarse una parte de esa transición de la energética total, pero también de la del automóvil? No lo sé. Vamos a ver, todo el tema energético ahora, para bien o para mal, depende de Europa. Entonces, de pronto, hacer un acuerdo en Europa para poder cambiar un poco todas las reglas, yo lo veo complicado. Ahora, ciertamente, lo que es sorprendente es que tú tengas no sé cuántos millones de familias en Europa dependiendo de un precio spot marginal del gas, ¿no? A mí me parece absolutamente absurdo. Y además, son de estas cosas que a veces el capitalismo monta sin ningún tipo de sensibilidad social, ¿no? Y me parece que, bueno, igual esto de la marginalidad es fantástico porque se lo inventó alguien para muchísimas cosas de cómo asignar recursos, pero a mí me parece que lo que estamos viendo, esto no puede ser. Oye, pero hasta antes de ayer, cuando alguien pensaba en comprarse un vehículo, probablemente le entraban las dudas de qué me compro, un diésel, un gasolina, un híbrido, un eléctrico. ¿No crees que estos días probablemente la gente no va a entrar en los concesionarios porque ya no sabe exactamente qué comprarse? Yo creo que el coche eléctrico ya es un producto fantástico para ciudad. Me parece que digo porque muchas veces también cuando estamos hablando del coche, lo que tendríamos que empezar a pensar es los usos del coche, ¿no? Entonces, yo creo que para ciudad el coche eléctrico debe triunfar, es perfecto, cumple todo, etcétera, y todavía creo que falta un poquito para que el interurbano funcione bien. Ahora que nombras esto, alcalde, te prometo que la pregunta no es mía, es del público. Y ya sé que hoy te has levantado con una parte de la cuenta de resultados destrozada por una sentencia del Constitucional y no pretendo yo amargarte más el día, pero alguien pregunta
en una ciudad como Vitoria, que es una ciudad industrial y muy vinculada a la industria del automóvil, ¿qué opinión te merece que el automóvil sea expulsado de la ciudad? Yo creo que los centros de la ciudad, etcétera, van a ir poco a poco y de forma irremediable a estar... el coche va a tener muy poco uso dentro de los centros de ciudad. A mí me parece que es un movimiento mundial que tiene mucho sentido y que está muy bien. No le veo un problema a esto. No creo que vaya en contra del automóvil, ¿no? Yo creo que el automóvil tiene que cumplir su uso. Es decir, y muchas veces cuando se habla del sector se le quiere enfrentar con unos movimientos de calidad de vida que a mí me parece que no. Me parece que cada cosa... cuando uno ve, por ejemplo, una Smart City, no sé, esta que tienen en Oriente Medio, por ejemplo, bueno, tú llegas allá, llegas y dejas lo que has llegado, normalmente un bicho enorme, porque son árabes, y luego ya entras en un transporte público. En este caso, un transporte público hecho con un vehículo pequeño. A mí me parece que el futuro irá así. Es decir, hay que ir avanzando. La siguiente, admito que es de primera división. ¿El País Vasco es un lugar atractivo para invertir hoy en la industria? Yo creo que tenemos muchas cosas positivas y unas cuantas negativas. Dinos las negativas. Las positivas las conocemos y algunos incluso las agrandamos, pero... Bueno, mira, ya que estamos hablando de agilidad, está claro que si uno cree que el movimiento, la rapidez, va a ser una de las bases de tu actividad industrial, pues hombre, te vendría muy bien que pudieras trabajar conjuntamente con todo el mundo sindical. Diplomático, ¿eh? No, yo creo que la mayoría de la gente que está aquí lo hace. Y otro tema recurrente en los últimos años en la empresa vasca, el tema de la propiedad, eso que algunos definen como el arraigo. Vosotros, vuestra compañía, vuestras compañías, han demostrado que se puede estar en bolsa, ser grande, comprar empresas por el mundo y mantener el cuartel general allí donde duerme el consejero delegado y el presidente, y que eso sea el mismo sitio donde nacieron. ¿Esto crees que requiere una vocación especial? Es decir, que hay que proponérselo para no caer en la tentación del famoso equity. Bien. Mira, te voy a contestar a la pregunta anterior en este tema. Yo creo que la labor fundamental de todos los que estamos aquí y de todas las autoridades, etcétera, y lo digo siempre, es crear multinacionales vascas. Es decir, hay que crear multinacionales vascas. Creo que estar trabajando en una multinacional vasca es fantástico para todos. Es fantástico para los de arriba y es fantástico también para todos los operarios. Porque van a bajar de una forma espectacular el nivel de riesgo en todos los ciclos. Es decir, cuando tú estás viendo por qué cuando llega la parte mala del ciclo, en países como en España, el desempleo se va a Cuba, sube de forma espectacular, y eso no ocurre en Alemania. Pues seguramente es por la dimensión empresarial y porque están por todo el mundo, con lo cual siempre tienes una zona buena. Es decir, yo el año pasado en la pandemia, cuando cerramos Europa, abrimos China. Y al final dices, coño, por lo menos tengo China. Habíamos tenido al revés, todo abierto menos China. Es decir, el tema de las multinacionales vascas, yo creo que es un tema que debiéramos, por ejemplo, con todo el mundo sindical, y ahí es donde voy, ponernos de acuerdo, porque es muy bueno para todos. Y hemos visto cosas últimamente de determinadas compañías que sufren mucho para poder ir con esto adelante, ¿no? Y luego hay que quitar todas estas ideas de que esto quita trabajo. Aquí esto es mentira. Es decir, tú cuando vas por el mundo, yo siempre lo digo, tú vas a cualquier sitio del mundo, a
al pueblo más raro de China, y en el avión siempre va, la mitad del avión son alemanes. Es decir, luego unos franceses y tal, digo del mundo europeo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que toda esta gente está por el mundo y nosotros tenemos que estar por el mundo. Y ese es nuestro futuro. Y si queremos tener un 30% de PIB industrial, lo que tenemos que hacer es esto. Te he dejado para el final la de meterte con el gobierno. ¿Ya? ¿Alguien quiere tu opinión sobre la reforma laboral o la intención del gobierno de reformar la legislación laboral? No, y yo lo que te voy a decir es lo mismo que dije en una cosa del correo en Bilbao, estabas tú y con el que estaba Antonio también. Y yo creo que hay que empezar algo nuevo. Es decir, no quiero entrar en política. Lo que digo es una opinión puramente económica. Yo creo que hay que resolver el problema de los temporales, de la temporalidad. O sea, en ese mundo europeo del que estamos hablando, no hay que inventar mucho, hay que ser como Europa, punto. Bueno, pues vamos a llegar a ser como Europa. ¿Apostarías por copiar la legislación de algún país europeo? A mí, desde el tema industrial, etcétera, me encantan los alemanes. Me parece que, y digo porque nosotros que somos aquí en Euskadi, somos una sociedad con una gran potencia industrial, yo creo que los temas alemanes nos vendrían bien. Sí. No, pues, pero la temporalidad es un problemón. Yo creo que tenemos una sociedad injusta respecto a nuestra juventud. Y eso hay que solucionarlo, a mí me parece. Completamente de acuerdo. Pues nada más, yo quisiera agradecer a Antón su generosidad por haber aceptado participar hoy en este acto, a Laboral Kutxa y a BSK habernos acompañado al diario El Correo en esta aventura. Y con el permiso de mi presidente y del director del Correo, yo quisiera emplazarles dentro de 75 años a celebrar el 150 aniversario del Correo en Álava, con Antón también, y en esta ciudad que por razones familiares también es mi ciudad. Así que muchas gracias a todos y hasta siempre. Claro.